Deportivo del conjunto calero, ¿a qué aspiran los jaguares de Metapan para la apertura 2020? Lo cierto es que están armando un equipo bastante interesante. Álvaro, voy contigo. Estamos descifrando esta temporada baja en la Liga Mayor de Fútbol y ahora nos vamos a enfocar en un equipo que ha estado muy activo ya desde hace unos días atrás y como ya mencionó y adelantó Diana, se trata de Isidro Metapan y para ello estaremos comunicándonos con el director deportivo Alex Villatoro. Alex, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarle. Gracias por acompañarnos. A ver, Alex, te quiero preguntar, ¿qué tan complicado ha sido bajo las circunstancias actuales el ir construyendo este equipo? No, pues muy complicado, la verdad, Álvaro. Saludos para todos los compañeros que están en este momento en el set y lógicamente un saludo para toda la afición que está sintonizando en este momento Canal 4, especialmente a la afición de quiero enviarles un fuerte abrazo y solidaridad para estos físicos. Bueno, hablar definitivamente es complicado, de hecho de movernos, Álvaro, definitivamente porque las restricciones que están en todo el país no las conocemos, es muy difícil, ¿no? El hecho de poder en este momento movernos debido a la situación que está viviendo el país. Sin embargo, un equipo como Metapan, claro, como de la exigencia que exige estar la administración de este equipo y lógicamente trabajamos al tanto de todo este tipo de situaciones de generar o de para competir como siempre lo ha hecho Metapan. A ver, tomemos un paso hacia atrás con este equipo, Alex, y hablemos un poco de cómo termina el Metapan el pasado torneo Clausura 2020. Con 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas. El equipo termina en sexta posición después de 11 jornadas. ¿Cómo resumieras tú el estado en que termina el torneo pasado Isidro Metapan? Me parece un trabajo aceptable. Soy Álvaro y amigos, ya comenzó con la llegada del profesor a la del conjunto de Isidro Metapan. Con la llegada de Víctor Correas, el equipo lo tiene claro, la Junta Directiva, el proyecto quiere objetivos de largo plazo. Llega con esta motivación a armar un equipo, tratar de construir un equipo sobre la base de lo que ya está armado. Hace llegar apenas a su parte de posiciones claves, específicamente de jugadores y colombianos, hablamos de jugadores de defensa que llega también a reforzar el medio campo del equipo. Y lógicamente de frente de ataque, no pudimos contar con Mosquera, que era una de nuestras fuerzas en el frente de ataque debido a problemas físicos, nunca el técnico lo pudo tener a disposición. Más sin embargo, parte del torneo me parece un trabajo aceptable, lo analizamos desde el defensiva, el equipo jornadas estuvo con el cero en el arco, tuvo muchas dificultades, hay que ser claro en la parte delantera. Oye, Alex, me vas a disculpar, vamos a tratar de mejorar la comunicación en unos instantes, así que ya en breve volvemos a conectarnos con Alex Villatoro, director deportivo de Isidro Metapan. Mientras tanto, les pregunto a ustedes. Deja cosas, con lo poco que escuchamos hasta ahorita, dice que el proyecto de Coreas es uno a largo plazo, sí. Un tema que no se había tocado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo real de Víctor Coreas? Calificó el trabajo como aceptable, entienden que hay que cambiar cosas, pero si el torneo, como dicen, si quedara hasta aquí, estaban clasificados. Ahora, pero lo de Metapan siempre ha sido a largo plazo, o sea, claro, un bochinche por ¿Pero qué sienten que les hizo falta al Metapan? ¿Qué le hizo falta al término del torneo pasado? Jugadores. ¿Crees que ahí está la clave? En cualquier equipo los jugadores son la clave, claro. El tener buenos jugadores, y es justamente una de las cosas, ¿no? Entender, y si regresamos con Alex también, preguntarle en qué etapa de la historia se encuentra Metapan, sí. De aquel Metapan que ganaba copas, que ganaba torneo, después de un periodo de transición. ¿Será que estamos ya con esta idea de formar un nuevo equipo? Ya tienen un tiempecito en esa etapa de transición, ¿no? Es muy importante entender cuál es la etapa en la que está del proceso.
Alex es una persona de mucha experiencia en el fútbol, en el ámbito futbolístico nacional, más que todo en el oriente del país. Tiene mucho que ver con la llegada de Víctor Coreas a Isidro Metapán, que hoy lo respalde con que esto es un proceso y esto es a largo plazo, es un buen augurio para el equipo. Coincido con Hernán con que le faltaron nombres al equipo. Creo que es algo que está reforzando ahora Metapán con las contrataciones que está haciendo, y considero que está haciendo contrataciones acertadas. Están llegando nombres acertados, están llegando figuras que pueden sumar al equipo. Han fichado esos jugadores que van a poder llenar los vacíos que proyectó un Metapán muy inconsistente en este pasado torneo. Yo creo que sí, pero para mí hacen falta todavía más piezas, sobre todo en medio campo. Creo que es el sector más endeble que tiene el cuadro de Metapán. Arriba, vámonos a lo que tenía como idea, ¿no? Quería juntar a Machado, quería juntar a Cristian Gil, y por qué no a un Michel Mercado. Eso suena, francamente, a mí me suena atractivo, ¿no? Ambicioso. Pero luego te vas a ver las otras líneas y creo que es donde falta un poco de retoque, Álvaro. A ver, bueno, me confirman que ya tenemos a Alex nuevamente con nosotros. Alex, ¿estás ahí? ¿Me confirmas? ¿Alex? Hola, hola. Hoy sí te escuchamos perfecto. Nos quedamos un poco platicando sobre cómo veíamos el equipo que concluye el torneo pasado y cómo resumías tú lo visto en el Clausura 2020, entrando entonces a esta fase de construcción de cara a la Apertura 2020. Sí, lo analizábamos, es decir, insisto, desde la llegada del profesor Víctor Coreas al equipo de Isidro Metapán, desde ahí ya la junta directiva tiene claro el objetivo, tiene claro a lo que va a aspirar y qué es lo que necesita un equipo como Metapán. Todos sabemos de lo que genera este equipo, es decir, de las expectativas de nuestros aficionados, de las expectativas de nuestras marcas y de lo que es el ADN de Metapán. Es un equipo ganador, un equipo que en poco tiempo ha logrado construir una historia a base de títulos. Entonces la exigencia es máxima. Por tal razón, el presidente decide, a través de gestiones mías, porque hay que decirlo, en ese momento, estamos hablando del mes de diciembre, en ese momento, yo estaba gerenciando o estaba de vuelta nuevamente en la actividad deportiva a través de la representación de jugadores. Ustedes conocen cuál ha sido la trayectoria del director en esa parte, es decir, he tenido la oportunidad, a Dios gracias, en su momento de dirigir las carreras de los jugadores más importantes de este país, gestionando las oportunidades fuera del país, y lógicamente ante esa situación se genera el contacto con el presidente de la institución para hacer llegar al profe Coreas, para hacer llegar también al profe Grande y presentar el proyecto, que era definitivamente que Metapán tuviese la oportunidad nuevamente de estar en una final. Desde ahí se sientan las bases, desde la llegada del profesor Coreas y el profesor Grande. ¿Por qué? Porque se genera una evolución o un cambio total o radical en cuanto a la situación que estaba gerenciando Metapán. Hablamos de un proyecto serio y un proyecto con objetivos claros, y de un proyecto donde al llegar a la institución en diciembre del mes pasado, el profe Coreas junto a la junta directiva del equipo se decidió manejar el mismo plantel que se venía manejando, es decir, hacer llegar jugadores en posiciones específicas, y tal es lo que he mencionado, que se hizo llegar, por ejemplo, jugadores como Rudy Batres Valencia en el medio campo, jugadores como Jason Murillo en la zona defensiva, y por supuesto el caso de Mosquera, ¿no? En la zona de delantera. Alex. El proyecto es la base, ¿no? La base de lo que nosotros andábamos buscando. Se termina el torneo al término o a la finalización de la primera vuelta, ¿y cuáles son los números? El equipo finaliza en zona de clasificación. Es decir, si el torneo hubiese terminado, el torneo regular termina en este momento, y si hubiese hecho una liguilla o si hubiese clasificado la siguiente ronda, Metapán iba a estar en esa segunda ronda. Es decir, al final me parece que dentro de los presupuestos nosotros hubiésemos terminado en una mejor posición, tomando en cuenta ese último resultado que se generó en Usulután, contra Vencedor, que sacando un buen resultado en ese partido nos brindaba la oportunidad de terminar quizás en cuarto o en tercer lugar el término de la primera vuelta. Alex, buenas noches. Estábamos platicando aquí en lo que lográbamos establecer una mejor comunicación.
de todos estos cambios, ¿no? de la llegada de Víctor al equipo, pero también nos intrigaba y nos podíamos a platicar al respecto, ¿en qué periodo de la historia está Isidro Metapán? Después de ser un equipo que ganaba torneos seguidos, de que era quizás uno de los equipos con mejor desempeño en una década, pero después tiene un bajón y que comienza una transición, ¿no? Después de que muchas de sus figuras también ya empiezan a abandonar el fútbol profesional. ¿En qué momento, y en este tiempo que has tenido de estar con el cuadro Jaguar, me imagino que te has dado cuenta, en qué tiempo de la historia será que volvemos a encontrar a ese Isidro Metapán que marcaba una diferencia en el torneo, o todavía falta para llegar a que tenga esa hegemonía? Hola Hernán, gusto saludarte. Metapán es una institución, como lo he venido diciendo, que tiene una rica historia llena de éxitos, una rica historia llena de triunfos. Y es una institución que trabaja día a día para que esto vuelva. Es decir, todos sabemos que en el fútbol hay procesos, todos sabemos que en el fútbol hay momentos, todos sabemos que en el fútbol hay épocas. Metapán creo que logró en poco tiempo, y ojo que esto no lo hacen muchos equipos, hay que ser enfáticos, no lo logran muchos equipos. Metapán en muy poco tiempo ha logrado sentar las bases de un equipo altamente competitivo, de un equipo ganador, de un equipo que constantemente está trabajando para llenar las expectativas no solo de nuestros aficionados, sino que también de nuestras marcas, que yo quiero agradecer públicamente a todas las marcas que están apoyando a este proyecto de Isidro Metapán, porque son la base fundamental de lo que se trabaja. Rafael Morataya ha sido específico, ha sido enfático en mencionar a todas las personas que trabajamos para el equipo en la parte administrativa, que tenemos que dar lo mejor de sí para tratar de llenar las expectativas de los aficionados, para tratar de armar equipos importantes y que el estadio, cada partido que el equipo juegue en casa, sea una verdadera fiesta deportiva. Y es la exigencia que te genera Metapán. Si ustedes han analizado, hemos sido dentro de la base de las posibilidades que tenemos en este periodo de salud que estamos padeciendo los salvadoreños, hemos tenido la oportunidad de hacer algunos movimientos basándonos en eso, en ese trabajo que un equipo como Metapán tiene que hacer siempre. Alex, te saluda Manuel Salazar. Quisiera consultarte, Alex, ¿qué tanto ha tenido que ver? Yo sé que tenés libertad como para poder sumar jugadores a la plantilla, pero ¿qué tanto tiene que ver también el cuerpo técnico en esto? A ver, yo lo que quisiera entender es, si hablamos de qué es un proyecto, ¿qué tanto está basado el proyecto en lo que quiere el profesor Coreas? ¿Qué tanta comunicación tienen en conjunto contigo, con el equipo que está haciendo contrataciones acertadas? Hola Manuel, un gusto saludarte. No, yo creo que si entre el presidente Rafael Morataya, el profesor Víctor Coreas y mi persona hacemos 50 o 60 llamadas diarias, creo que son pocas. Es decir, estamos en el día a día, estamos trabajando, no te puedo decir 24 horas porque realmente tampoco es así, pero sí, durante el día estamos activos completamente, analizando lo que tenemos, analizando lo que está en el mercado, analizando los jugadores que puedan llegar, porque si tú analizas Metapán, es un equipo que no ficha por fichar, es decir, un equipo que analiza, que primero analiza, observa los pros y los contras, trabaja en base a una ética profesional, porque bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a tocar a un jugador de otro club o que tenga contrato con otro equipo, sino que trabajamos sobre la base del profesionalismo. Entonces con el profe tenemos una comunicación espectacular, lo mismo con el presidente. Creo que estamos en ese sentido, todo lo que pasa en la interna de Metapán se hace en base a un análisis profundo, Alex, a un análisis serio, a un análisis de función de lo colectivo. Mencionaste acerca de la ética que tiene el equipo, ¿no? Es un equipo que se toma su tiempo a la hora de pensar cuál es el fichaje. Hay un caso que ha sonado muchísimo ahorita y es el caso de Michel Mercado.
Tengo conocimiento de que tú estuviste presente cuando se hizo la firma de aquel contrato famoso. En teoría, conocemos que fue en diciembre del año pasado, te lo digo en teoría, no sé que tú podrás confirmarnos la fecha. ¿Cómo fue que se dio esto? ¿Tú estuviste presente? ¿Tú estuviste ahí cuando el jugador estuvo firmando? ¿Podés contarnos y ampliarnos más al respecto, por favor? Es que, Manuel, lo de Michel Mercado, siento que es una situación que todo el mundo ha opinado. Todo el mundo ha opinado y pocos hemos sido los que hemos realmente tenido acceso a ese documento, a ese contrato que el jugador en su momento firmó con el club Isidro Metapán. ¿Qué firmó? ¿Qué firmó? Es decir, que firmó, porque eso es claro. Michel Mercado firmó un contrato con Isidro Metapán por 2 años. Y eso lo digo yo porque yo estuve ese día en la oficina del club Isidro Metapán. En ese momento, quiero aclararlo, fungía como representante del jugador. Por eso la otra vez que yo vi una publicación por ahí que decían que estaba Michel Mercado con su representante, yo sinceramente me dio risa, porque ese día él no estaba ahí. Y no me explico cómo que ese representante le había ayudado durante toda su carrera si yo nunca lo vi y nunca lo conocí. Y Michel Mercado conmigo hasta el día de hoy todavía sostiene comunicación. Entonces, ese día estuvimos en la oficina, lógicamente, del presidente, porque anteriormente yo había hecho contacto con el presidente, como les dije a ustedes anteriormente. Me activé como representante e hice los contactos para poder hacer llegar primero el cuerpo técnico al equipo de Isidro Metapán, y en esa misma ruta tuvimos la oportunidad de hacer llegar a Michel Mercado. Él firmó un contrato con Isidro Metapán, quiero ser enfático, ¿verdad? Firmó un contrato por 2 años, 4 torneos cortos. Alex, ¿y este contrato se firma con el conocimiento del vencedor? En este caso, Álvaro, las disposiciones especiales relacionadas con los contratos entre jugadores profesionales y los clubes le permiten al jugador poder firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de 6 meses. Entonces, en este sentido, el contrato de Michel Mercado finalizaba al término de este torneo que recién acaba de finalizar. Se puede hacer un contacto con la junta directiva si yo en este momento, o sea, si yo quiero hacer llegar al jugador de inmediato, si quiero que el jugador se incorpore de inmediato. Pero en este caso no aplica, porque la idea con el jugador, o lo que se platicó siempre con un jugador, era que al término de su compromiso contractual con vencedor, él iba a llegar a incorporarse a las filas de Isidro Metapán. Esa fue la base sobre la que se firmó el contrato. Alex, es decir, el artículo 18... Alex, justamente te iba a preguntar por el artículo 18. Lo que pasa es que el artículo lo tenemos que entender completamente, no solamente por partes. Y el artículo 18 le da la posibilidad a un equipo de poder entrar en una negociación, pero siempre que tenga una autorización. Incluso habla una autorización por escrito. Se estipula de esa manera para que quede una constancia legal, y tenemos que entender todo el artículo. En ese caso, ustedes, como preguntaba Álvaro, ¿ya tenían una autorización por escrito para entablar esa plática con el jugador? Las filas de Metapán. ¿Me explico? Es decir, si nosotros hubiésemos querido incorporar a Michel Mercado a partir de enero para que jugara el torneo clausura, en ese momento aplica. Yo tenía que haber enviado una carta y al final, y es una carta simple y sencillamente de aviso, ¿verdad? Es de aviso nada más, es decir, no importa al final si el equipo te aprueba o no te aprueba que negocie con el jugador, es indistinto. Es decir, dice un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional, debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Eso aplica cuando yo quiero hacer llegar inmediatamente a mi equipo al jugador. Pero en este caso, el planteamiento desde el primer momento que se hizo con Michel Mercado, el que él iba a terminar su trabajo, su contrato con el vencedor, y después se iba a incorporar como agente libre a las filas de Isidro Metapán. Sin duda es un tema muy complicado y esperamos que pronto se resuelva todo esto. Mientras tanto, creo que han captado la atención de muchos con la agresividad con lo que ustedes han pues atacado esta temporada baja al construir
este proyecto, este equipo que no dudo va a dar mucho de qué hablar en este próximo torneo de apertura. Alex, te agradecemos miles por acompañarnos esta noche, ya nos están obligando a un corte y esperamos de repente tenerte más adelante en las próximas semanas para ver cómo se va consolidando este proyecto de cara a este próximo torneo. Así que muchas gracias, Alex. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, quiero agradecerles por la oportunidad, quiero enviar un saludo especial a toda la afición de Isidro Metapán, quiero decirles que estamos trabajando día a día para construir un equipo, una plantilla altamente competitiva. Este torneo vamos a competir como siempre lo ha hecho el Isidro Metapán y quiero enviarles un fuerte abrazo y gracias a todos ustedes por la gran oportunidad de dirigirme a la afición. Feliz noche y estamos como siempre en la orden. Gracias, Alex. Le tiramos la pelota a Diana. Gracias, Álvaro. Hay comentarios en redes sociales. La gente también quiere opinar sobre las aspiraciones de Metapan. Vamos a ver qué opinan de los fichajes. La pregunta decía ¿a qué aspiran los Jaguares de Metapan para la apertura? Rápidamente comienzo leyendo a nuestro televidente Alexi Vázquez, que dice deberían aspirar a la final con el equipo que están armando. Si no llegan sería un fracaso. Boris Rivas, con los fichajes que han hecho, yo digo que llegan a semis, pero no decepcionen, espero no decepcionen y hagan un buen torneo. Nos vamos a un corte comercial, ya volvemos. La polémica